Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, el fútbol mexicano sacudido, estremecido esta noche. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa en un boletín respecto a la presunta existencia de dobles contratos en el fútbol mexicano, que investigará, y en caso de encontrar hechos que puedan configurar evasión fiscal o algún otro delito relacionado, procederá conforme a sus facultades y obligaciones legales. Como parte de sus atribuciones, dice el boletín, el SAT vigila permanentemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes, con independencia del giro o actividad económica que realicen. Para ello, se allega de información de diversas fuentes financieras, seguridad social, recibos de nómina, entre otros, y con ello determina cuando hay posible evasión fiscal. Habla también este comunicado del SAT que en los diferentes medios han aparecido el tema de los dobles contratos que se presentan ante la Federación Mexicana de Fútbol, y que para el SAT es una fuente de información que da origen a la revisión específica del tema para identificar posibles irregularidades. El SAT desconoce los dobles contratos que se han referido en el ámbito deportivo. El SAT tiene facultad para verificar las condiciones contractuales y económicas que pacten el club y el futbolista, no así la información que reporten los clubes a la Federación Mexicana de Fútbol. Y este es un tema que tiene que ver la Federación Mexicana de Fútbol más con FIFA que con otro tipo de cuestiones. Lo deja muy en claro el SAT en ese tema. Es importante aclarar que simular actos que tengan por objeto ocultar al SAT por parte de los futbolistas el total de los ingresos percibidos es un delito, así como lo es no enterar las retenciones de impuestos sobre la renta realizadas por los futbolistas por parte de los clubes. Correcto. El SAT continuará revisando en este tema. Un boletín que, insisto, ha sacudido, ha estremecido hoy al fútbol mexicano después del escándalo de Veracruz, de Fidel Curi y también de Guillermo Vázquez. Saludo con mucho gusto a la mesa de Fútbol Picante. Dionisio Estrada. Dionisio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ricardo Push. Buenas noches. Héctor Huerta. Hola, buenas noches. Paco Gabriel de Anda, ¿qué tal? Buenas noches. Señores, ¿qué les parece? Héctor, comienzo contigo. ¿Qué te parece la reacción, en este caso, de las autoridades fiscales mexicanas? Me parece muy buena, muy oportuna, necesaria, me parece, porque esto de que un particular como Fidel Curi hasta se mofe, se burle de la queja que ha hecho pública Memo Vázquez de que tiene un contrato y que renuncia porque le iban a hacer inválido el otro contrato que tiene, y que haga pública la existencia de un doble contrato con el Veracruz, y el hecho de que se burle diciendo me voy de vacaciones a Italia, me voy a gastar el dinero de Memo Vázquez, o este señor es un mandilón, o sea, todas estas cosas que pues le parecieron a él graciosas de decir, la verdad es que destapaban un agujero inmenso en la administración del fútbol mexicano, no de ahorita, David, de muchísimos años atrás. Te digo que yo publiqué en septiembre del 2003, hace 15 años en proceso, la nómina de todos los equipos del fútbol mexicano. 500 futbolistas estaban ahí, el sueldo que tenían reportado entonces, y había una diferencia abismal entre los que reportaban su sueldo real y los que tenían un doble contrato que presentaban ante la federación, sueldos de 600,000 pesos hasta otros futbolistas de selección nacional con 5,000 pesos al mes. Correcto. Entonces, esto es práctica común, desgraciadamente, en muchos clubes, más de los que nos imaginamos, y que la presencia del SAT sirva para que las cosas se manejen con mayor transparencia, David. Y qué bueno que dentro de su burla, de su soberbia y de su ignorancia, que terminó... Es diputado federal, Por eso, no creo que ignore, es diputado federal. Pero él no sabía de la gravedad o el alcance que van a tener. Haciendo. Bueno, exactamente, a eso me refiero. De su ignorancia, haya dicho eso, porque cuando dices, yo creo que es lo normal que tiene que hacer el SAT. Es lo mínimo que tendría que hacer. De acuerdo. Ahora, es lo mínimo que tendría que hacer, y ahora, ojo, porque se vendría la posibilidad de una cacería, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que el SAT intentará, primero va a investigar, por supuesto. Ahora, Ricardo, ¿qué estarán pensando en este momento los clubes del fútbol mexicano? ¿Estarán preocupados por esa situación? Yo pienso que sí, que más de uno debe de estar muy nervioso. No sabemos exactamente cuántos clubes practiquen
esto del doble contrato. Se sabe que es de antaño, que no es nuevo, no se está descubriendo desde esta semana ningún hilo negro, no dimos con una nota que no se hubiera mencionado antes, ya lo dice Héctor en su momento, a mí me tocó también en el mío cuando recién empezaba a ir a reportear sobre el caso de dobles contratos. No es la primera vez tampoco que el SAT se pronuncia respecto a poner el ojo particularmente en los futbolistas por el manejo de dinero y la posible evasión fiscal a través de no declarar su ingreso completo. Ya lo había hecho hace unos cuantos años y dijo vamos a poner el ojo ahí. Al final no pasó a mayores, simplemente fue una sacudida en su momento. Pero sí, supongo que debe de haber causado nerviosismo e incluso pánico en algunos otros. Y en aquel momento que mencionaba Ricardo sobre el tema de lo que se había pronunciado el SAT, no solamente habló de futbolistas, habló de otras profesiones, entre ellos médicos, y también relacionó algunos equipos de fútbol. Correcto. Sobre todo porque en aquel momento surgió que algunos equipos estaban involucrados con el narcotráfico. Bueno, enseguida vamos a conocer tu punto de vista, Paco, también sobre el asunto. Está Aristóteles Núñez, que fue jefe del Servicio de Administración Tributaria entre diciembre del 2012 y 2016. Es un hombre que conoce sobre el tema y nos va a ayudar para entenderlo un poco mejor. Señor Núñez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante y gracias por distraerse con nosotros de sus ocupaciones. Yo le quería preguntar, esta reacción que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, ¿es normal ante una situación en la que tiene que actuar de oficio o alguien se lo tuvo que haber solicitado? Buenas noches, David, es un gusto saludarte y saludar también a quienes te acompañan ahí en la mesa de Fútbol Picante. Mira, es normal que el Servicio de Administración Tributaria actúe cuando se hace una denuncia pública o cuando hay un reconocimiento público de alguna persona que con seriedad manifiesta algunos actos o hechos que pudieran ser constitutivos de alguna presunción de evasión fiscal. Y debemos ser muy cuidadosos en el término de presunción, porque esto no se puede confirmar o no se puede comprobar hasta que la autoridad no ejerza las facultades que tienen las disposiciones legales. El SAT está obligado a hacerlo, lo debe hacer por oficio, lo puede anunciar, puede incluso, como lo hizo, emitir un comunicado en el sentido de revisar este tipo de operaciones, y una vez que se ejerzan las facultades se sabrá a nivel de equipos, a nivel de jugadores, si efectivamente hay un acto que puede ser constitutivo o no de una evasión fiscal. Ahora, señor Núñez, ¿se habla únicamente de un tema de evasión fiscal o al momento de existir una situación, en este caso ilegal, como lo son los contratos dobles, podría existir otro tipo de ilícito implicado en el tema que también el SAT podría perseguir? El SAT solamente en su caso tiene esas facultades para efectos fiscales. En todo caso tendría que determinar si hay un correcto incumplimiento o un incumplimiento en materia de las obligaciones que tienen tanto los patrones como en este caso los jugadores, los clubes deportivos y sus jugadores. Y yo creo que valdría la pena llevar las cosas con calma, esa sería mi opinión en particular. No podemos satanizar ni a los equipos de fútbol, ni tampoco a los jugadores respecto de un posible doble contrato. No es el caso de todos, no creo que así lo sea, ni de todos los clubes, ni de todos los jugadores. El SAT en tiempos atrás pudo verificar el cumplimiento correcto o no de los clubes, hubo muchas liquidaciones, hubo mucho pago de impuestos, y yo creo que tendríamos que ser muy cuidadosos por respeto a las familias, por respeto a los contribuyentes, por respeto al derecho que tienen la presunción de inocencia, al debido proceso. No podemos satanizar ni a los clubes, ni tampoco podemos satanizar a los jugadores, y dejemos que la autoridad ejerza sus facultades para que pueda determinar si existen o no algunas omisiones en materia fiscal. Aristóteles, buenas noches. Ricardo Puch, ¿te sorprende la noticia o durante tu gestión hubo indicios de que esto podría ser una práctica común dentro del fútbol mexicano? No, Ricardo, buenas noches. No me sorprende la noticia. Sí se detectaron algunas prácticas, se detectaron a nivel de clubes. Los clubes reconocieron que había una serie de omisiones en el ejercicio de cómo hacían los pagos de la nómina a sus trabajadores, cómo incluso estaban utilizando algunas planeaciones fiscales, y también hay que decirlo, aquí hay despachos fiscalistas, grandes firmas, que en su momento les ofrecieron estas planeaciones o estrategias para que los clubes pagaran lo menos impuestos posibles, incluyendo los deportistas, los jugadores, y todo ello, lo que se detectó, hubo equipos de fútbol que fueron requeridos por la autoridad, que fueron auditados por la autoridad y que pagaron sus impuestos,
y que para nosotros no necesariamente era una práctica generalizada. La institución se dirige hacia los contribuyentes en términos de la información institucional y no por consigna. Técnicamente, señor Núñez, ¿cómo funciona esto ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Por ejemplo, el Veracruz, que ha sido el equipo implicado en la situación, yo no puedo afirmar con certeza que haya otros. El Veracruz ha sido el que ha sido señalado en los medios de comunicación. ¿Se pueden presentar en este caso autoridades del SAT o se van a presentar autoridades del SAT en el Club Veracruz para pedir y revisar documentos, libros y realmente cerciorarse si hay una evasión fiscal? Existen las disposiciones fiscales, le dan la facultad al SAT para que pueda iniciar una auditoría, revisar los documentos y papeles contables que tiene el club deportivo que tú señalas, ver si efectivamente está registrando contablemente los gastos y los ingresos que tiene, no solo los pagos a los deportistas, a los jugadores, tiene que verificar cada uno de los cumplimientos en materia fiscal. Pudiera haber algunas anomalías que tienen que entrar al terreno laboral y se puede también dar parte a otras autoridades. Estas autoridades tendrían en su momento que también ejercer sus facultades, puede ser la Secretaría del Trabajo. Correcto, señor Núñez. Y le pregunto nada más rápidamente, regresar con Ricardo, y creo que Héctor Huerta también tiene una pregunta. Mientras esté bajo una auditoría, el club que sea, yo me refiero al Club Veracruz, ¿puede seguir funcionando normalmente? Cualquier club deportivo que está siendo sujeto a una auditoría, igual que una empresa en México, que está siendo sujeto a una auditoría, puede realizar sus operaciones normalmente. En todo caso, si se le llegara a determinar un crédito fiscal, existen los medios de impugnación para que el contribuyente pueda defender sus argumentos, y si una vez un tribunal decide que la actuación de la autoridad estuvo pegada a la ley y que existe un incumplimiento por parte del contribuyente, proceden algunas acciones coercitivas. Puede ser embargado el club, puede ser embargado propiedades del club, con el ánimo de garantizar el interés fiscal, es decir, la omisión de la contribución no pagada. Aristóteles, el comunicado hoy del SAT también menciona que se revisará puntualmente el caso de los futbolistas que tal vez no declaran el total de sus ingresos. En ese caso, si se comprobara en algún caso en particular, ¿hasta qué sanción puede llegar a alcanzar el que comete ese delito? Bueno, mira, en el caso de que haya una omisión tratándose de una persona física, en este caso un futbolista, o de una persona moral tratándose del club, existen ciertas responsabilidades. El club, cada vez que hace un pago a un futbolista, a un deportista, tiene que hacer la retención del impuesto respectivo. Quien tiene de inicio la responsabilidad primigenia es el patrón, en este caso el club. El deportista podría, una vez registrando todos sus ingresos, hacer frente a su obligación fiscal, pagarla sin tener que llegar a una cuestión mayor de evasión fiscal o a una querella, a una acusación o a un fraude. Él se puede autocorregir en cualquier momento en caso de que haya recibido más ingresos que los que fueron reportados por parte del club. Aristóteles, te saluda Héctor Huerta, una pregunta. En el caso del Veracruz, puntualmente se ha hecho público el hecho de que Guillermo Vázquez, que fue entrenador del equipo y renunció, dijo que a él no le quieren pagar porque presentó la directiva del Veracruz un contrato en la federación y él tenía otro con ellos que no se firmó, pero que efectivamente estaba, de hecho, le pagaban de acuerdo a ese contrato. ¿Cómo descubrirá la autoridad fiscal que existe esta duplicidad de contratos? Porque ahí dicen en el comunicado de hoy del SAT que no revisarán los contratos que se presenten en federación, sino los que tengan en los clubes. ¿Cómo descubrirá la autoridad esto? Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en señalar nombres y personas. ¿Por qué? Porque al final, aun cuando exista una acusación y esta pueda ser una denuncia pública, existen procedimientos jurídicos para que esas denuncias tengan cierta validez. La persona que tú citas y al haber hecho una denuncia pública tenía que haberla hecho ante las autoridades competentes. Primera, de oficio puede actuar. Sí. En ese sentido, el SAT verificará, de acuerdo a procedimientos, si existen pagos dirigidos a un futbolista, a un entrenador, y esos pagos se realizaron vía las disposiciones fiscales. ¿Qué significa? Transferencias bancarias, pago en nómina bancaria, pago con cheque. Es decir, hay formas en las que se pueden realizar estos pagos y que se deben realizar en términos de las disposiciones fiscales. Si llegaron a hacerse algunos pagos a través de otra vía, en el extranjero, a través de pagos en especie o a través de pagos en efectivo, el SAT tendrá que agotar en los procedimientos
cada uno de los supuestos para efecto de poder determinar las responsabilidades a las que tiene que enfrentar el club deportivo y también el jugador o en este caso el entrenador. Ahora, como se hizo público el caso del Veracruz, Aristóteles, el caso de ellos es muy común, es muy particular, porque el dueño del equipo, presidente del equipo registrado ante la Liga, es diputado federal en este momento. El hecho de que tenga ahí una situación de patrón en el ejercicio de esa labor de empresa, no le exime que sea diputado federal, que tenga fuero, digamos, en algunas cosas, como para que no cumpla obligaciones fiscales. No lo exime. En su caso, el señor diputado va a tener que enfrentar las obligaciones fiscales que le correspondan, en su carácter ya sea de socio, representante legal o de la característica y la personalidad que tenga respecto del club deportivo. De inicio, el Servicio de Administración Tributaria tendría que actuar contra el patrón. En este caso es una asociación, seguramente una asociación civil, que es el club deportivo de fútbol. Contra ellos tendrá que actuar, si es que así lo deciden en términos de sus facultades, y tendrá que, después de un procedimiento iniciado, determinar si existen o no omisiones en el pago de los impuestos. Señor Núñez, buenas noches. Lo saluda Francisco Gabriel de Anda. Lo escucho muy mesurado, muy objetivo. Y quisiera preguntarle, en este periodo donde usted estuvo a cargo de esta actividad de servicio de administración tributaria y que tenía cierto conocimiento de las actividades fiscales dentro del fútbol, quisiera preguntarle, en comparación con otras actividades, con otros rubros, si le llamó la atención algo del fútbol, entendiendo que el futbolista o el fútbol te convierte en un personaje público, si le llamó la atención algo que no hubiera en otras empresas o en otros rubros, o esas anomalías son o caben dentro de los términos normales. No, yo no aceptaría que sean los términos normales. En el caso de la gestión en la que yo participé, pudimos detectar que había incluso asociaciones religiosas, que había asociaciones de agentes aduanales, que había instituciones como colegios de contadores, que había una gran diversidad en las federaciones deportivas también, donde había omisiones en el pago o incumplimiento en las obligaciones fiscales. En el caso de la gestión en la que yo participé, para mí no fue una sorpresa que en las instituciones deportivas existieran estas anomalías. Se actuó en consecuencia y se detectó incluso en otro tipo de asociaciones. El SAT debe actuar parejo para con todos los contribuyentes, ya sea una persona física, una persona moral, en la característica, en el cargo o en la participación que tenga en su vida social, sea senador, sea diputado, sea político, sea deportista, sea dueño de un equipo de fútbol, sea un ministro de culto, lo que resulte. Hay obligaciones fiscales que se tienen que cumplir en México. Señor Núñez, le saluda Dionisio Estrada. ¿Hay alguna diferencia entre la palabra omisión a anomalía e irregularidad para determinar el grado de sanción, pena o castigo al que pudiera estar sujeto aquel que no haya cumplido? Sí, totalmente. El contribuyente siempre tiene una opción de poderse autocorregir antes de que la autoridad inicie un procedimiento de auditoría. El contribuyente tiene también la posibilidad de autocorregirse una vez iniciada la auditoría, y en ese sentido el contribuyente puede hacer frente a su obligación reconociendo que hubo una omisión o un incumplimiento en el pago de los impuestos, y se puede con ello llegar a un acuerdo sin ningún problema. Existen los mecanismos en la ley, están en el Código Fiscal de la Federación, tienen incluso una Procuraduría de Defensa del Contribuyente, de los derechos del contribuyente, que puede asistirlos y ayudarlos, porque al final lo que la autoridad busca es que cumplan con el pago de los impuestos. No es el fin sancionar, sino que paguen. Correcto. Señor Núñez, ya para dejarlo, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo cree que se derive o concluya esa situación? ¿Hacia dónde va? David, mira, hay que entender que el procedimiento administrativo que se tiene para hacer una auditoría tarda por lo menos 12 meses. Correcto. Es decir, si el SAT inicia una auditoría en breve a un club deportivo, a un jugador, a un entrenador o a alguien que tiene esa característica deportiva, se va a tardar por lo menos 12 meses en concluir un procedimiento en la que se determine si hubo o no una omisión en el pago de los impuestos. Sí. El contribuyente tendrá todo ese proceso y ese plazo para poder hacer frente a su obligación y llegar a un acuerdo con la autoridad. Sí, pero al final del día me parece que el mensaje, al momento en que la Secretaría de Hacienda dice aquí estoy, ya envía un mensaje para finalmente decirle a los clubes, señores, pónganse
en forma. Es el caso de España, David. Pongan sus cuentas en claro. Lo hizo Hacienda en España y aparecieron nombres como el de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo. Así. O el del expresidente del Barcelona, por también, ejemplo, ¿no? que terminó en la cárcel, ¿no? También, Neymar. Bueno, David, sí. este tema no solo es para los clubes deportivos. El Servicio de Administración Tributaria no debe distinguir a una asociación deportiva de otras asociaciones o de empresas, sociedades anónimas o sociedades lucrativas. El Servicio de Administración Tributaria tiene que actuar en todos los sentidos para con todos aquellos contribuyentes que pudieran estar omitiendo el pago de los impuestos, y tiene que actuar bajo los mismos procedimientos normativos que existen para hacer que los contribuyentes paguen sus impuestos. No puede distinguir entre uno y otro. En este caso corresponde a un tema deportivo. Esperemos que el Servicio de Administración Tributaria ejerza sus facultades, cumpla con sus tareas y que haga que quien no esté pagando los impuestos los pague. Correcto. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria entre 2012 y 2016. Muchas gracias por aclararnos temas que para nosotros a lo mejor son muy complicados, pero que usted los ha dicho con mucha limpieza y con mucha claridad. Muy amable, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, gracias al auditorio. Gracias. Bueno, tengo nada más, antes de ir a la pausa, tengo un WhatsApp del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa. Yo le pedí que si podía dar algunas palabras, en este caso como máxima autoridad de la Federación Mexicana de Fútbol. Me contesta, como siempre, John, con mucha educación. Buenas noches, David. Por ahora no declararemos nada. Espero mañana tener contacto directo con las autoridades. Saludos. Vamos a una pausa y regresamos. A qué se refieran, porque Pachuca siempre se ha manejado con un solo contrato, registrado en la Federación Mexicana de Fútbol, y pagando los impuestos como se tienen que pagar, y desconozco si hay alguna administración de otra institución que tenga un formato administrativo distinto. Lo desconozco y sería irresponsable de mi parte poder hablar de ese tipo de instituciones. Pachuca es una estructura totalmente organizada, estructurada, pagando sus impuestos al corriente y al 100%, y desconozco cualquier otra situación. Si otras instituciones lo hacen, es responsabilidad de ellos. Nosotros lo vivimos, más no comparto su ideología, porque aquí somos gente que siempre hemos respetado en todo sentido al jugador, en todo sentido a la gente que ha ingresado. Respetamos hasta el último peso de los contratos que hacemos, pero me es de algo que realmente no conozco a fondo. Lo que se trata muchísimo eso, que es esencial que el jugador esté tranquilo, que los familiares estén tranquilos para obtener buenos resultados. Bueno, Grupo Pachuca dice o se deslinda de esta práctica ilegal de los dobles contratos. Y Paco, tú lo preguntabas después de escuchar a Aristóteles Núñez, ¿cuántos equipos del fútbol mexicano o cuántos presidentes operativos del fútbol mexicano en este momento se van a dormir intranquilos? ¿Tú crees que sea demasiado? Yo creo que el que nada debe, nada teme. A mí me parece bien que en un país donde tradicionalmente no pasa nada, empiecen a pasar cosas. Correcto. En cualquier actividad, en cualquier institución, evidentemente el fútbol, por ser la actividad que es y porque te convierte inmediatamente en un personaje público como futbolista o como dueño o director deportivo o entrenador, te convierte en un personaje, estás bajo la lupa, y en un personaje público corres mayores riesgos si estás haciendo algo indebido. Pero qué bueno, yo sí creo que al final cada uno es responsable. Hablando de los empleados, cada uno es responsable. En mi caso, yo sí puedo hablar de que durante 15 años de trayectoria, todos mis contratos los llevé a la federación, le recomendaba a mis compañeros que hicieran lo mismo y ese contrato quedaba registrado. Es decir, a mí nunca un club permití que me jugaran con doble contrato o que me quedaran a deber un solo peso. Ahora, Paco, yo he escuchado algunos ejemplos y por ahí tenemos declaraciones de Álvaro Ortiz, el presidente de la Asociación de Futbolistas, sobre algunos jugadores que tienen adeudos y sobre la situación del doble contrato. Y también pude hablar con un jugador de fútbol y él me decía que lo que platicamos ustedes ayer, que lo presionaban de tal manera que esperaban una hora antes del cierre de registros para decirle, aquí está tu contrato.
O firmas Si o no lo firmas, Es que te quedas sin sí, trabajo. Hay que separar las cosas, me parece. Estamos hablando ahora de los dobles contratos, porque después hay adeudos, después hay Premios. premios, después hay una serie de temas. Por ejemplo, hay quienes. Todo se firman- graba, todo hay que pagar No, impuestos. no, pero no todos van en el mismo costal, es a lo que me refiero. O sea, por ejemplo, hay quien se arregla con el equipo y le dice, yo quiero ganar tanto libre de polvo y paja. Entonces tú te haces cargo de los impuestos y a mí me pagas libre de polvo y paja. Y hay quienes te dan el dinero y tú te encargas de deducir y pagar tus impuestos. Es decir, sí hay dos opciones, sí hay dos casos. Estamos hablando aquí particularmente de dos contratos, que no quiere decir uno con el que te pago y otro con derecho de imagen, no. Es el sueldo en dos contratos distintos. Ese es el tema, Sí, de para acuerdo. no confundir a la gente. Es Porque que, también, es que ese es un engaño. bueno, eso no se puede permitir. No, se puede es permitir. ilegal. Porque sí tiene que ver con. Un descaro. Yo no hablaría de lavado de dinero, que es un tema muy delicado. No, yo no, hablaría no, no, de evasión fiscal. No. O de deducir impuestos o de tratar de sacar Correcto. provecho. Ahí, David, para terminar mi punto, sí creo que el que nada debe, nada teme. De acuerdo. Creo que el que ha hecho las cosas correctamente podrá dormir con tranquilidad y quien no va a pasar algunas noches de insomnio. De acuerdo contigo. Ahora, lo que el SAT advierte aquí, Héctor Huerta, según yo entiendo esta situación, es que va a investigar una posible evasión fiscal. Pero si de ahí derivan otro tipo de situaciones, como pueden ser una cuestión de anomalía laboral, va a llamar a la Secretaría del Trabajo, oye, hay este problema. Sí. Y si de ahí deriva una cuestión donde hay un dinero raro que no sabe su procedencia, va a llamar a la PGR. Es decir, el SAT es el primero que entra, pero después de eso pueden ir saliendo muchas cosas que yo no sé si existan o si existan. Pero el momento en que tú engañas con un doble contrato, estás haciendo una ilegalidad. Y esa ilegalidad invita a que haya muchas cosas turbias en tu administración. Ahí ya no es omisión, tal como decía. No, es algo anómalo, irregular y con cierta tendencia O sea, maliciosa. ¿es diferente engañar a dejar de pagar impuestos? Sí, es que la omisión es diferente a la evasión. Son dos cosas diferentes. Yo lo que entendí que Aristóteles explicaba es que que tener mucho cuidado con la figura que establezcas para hablar de una posibilidad de delito, ¿no? Él hablaba de la presunción de delito. O sea, es nada más, tú abres una investigación porque presumes que puede haber una tentativa de omitir obligaciones fiscales, ¿no? Y en el caso me parece, para mí era muy importante que nos aclarara lo de Curi, porque el señor Curi es en este momento diputado federal, aunque le falten muy pocos días para terminar, y el diputado federal todavía sigue teniendo foro en este país. Entonces, el hecho de que sea diputado federal y dueño del equipo, ya lo dijo, no lo exime de sus obligaciones patronales, ¿no? Claro. A través de una persona moral que puede ser su empresa, de la cual él puede ser el socio mayoritario, pero sigue siendo un diputado federal. Entonces, tiene que cumplir igual que todos los demás ciudadanos mexicanos con la ley. Ahora, bajo la gestión, y cuando le preguntó David, él reconoció que en su momento hubo equipos de fútbol. Sí, que dijo que no se sorprende con la noticia. Claro, pero que en su momento, cuando él bajo su gestión, sí hubo equipos de fútbol. Muchos, pero él manejó claramente, por omisión, no porque hayan cometido alguna situación irregular o de mala fe o algo por el estilo, y que se pusieron al corriente, ¿no? Ahora, yo tengo no sé, regular, ¿no? Sí, yo tengo aquí una hipótesis, porque no la puedo probar, no es algo, no es una teoría, es una hipótesis que yo creo que surge de todo este tema por lo que he visto de los actores, de los diferentes actores, el boletín hoy de Hacienda, lo que pasó ayer con el fútbol mexicano. Yo creo que primero Hacienda, la Secretaría de Hacienda en México dijo, bueno, me siento burlada. Es decir, el fútbol, ayer había futbolistas o directivos que en medio de todo este escándalo dicen, no es una práctica común y corriente. La venimos haciendo de manera muy regular. Es decir, Hacienda dijo, me están viendo la cara, me están evadiendo impuestos en mis narices desde hace mucho tiempo y además no les importa. Y yo tengo otra hipótesis, me gustaría escucharlos a ustedes qué opinen de ella, de que la propia Federación Mexicana de Fútbol, la nueva Federación Mexicana de Fútbol, los nuevos dirigentes fueron los que pidieron a la Secretaría de Hacienda que interviniera. Te garantizo que no, David. No, yo no creo. Te garantizo que no. Yo creo que están muy molestos por lo que está sucediendo. Son temas muy delicados. Entiendo por dónde vas y no es descabellado pensarlo. Sin embargo, yo estoy, no seguro, casi seguro que no es así. Yo creo que el señor Curi no dimensionó sus acciones o sus palabras y seguramente ahora estará arrepentido por lo que generó.
porque ya este hoyo ya no se va a tapar tan fácil. Paco, yo te quiero decir una cosa. No, ¿Quién más? Yo sí creo que van a aprovechar el momento, que va a ser distinto, para limpiar la casa y decir, ya con este escándalo nos sacamos de encima a 2 o 3 incómodos que tenemos aquí. Sí. Eso sí, pero que ellos hayan abierto esta caja de Pandora voluntariamente y que permitan eso. Es que yo, John de Luisa... No, yo Gilberto Hernández, al abrir la caja de Pandora, David se refiere a solicitar que se investigue. Pero la caja de Pandora ya la abrió Fidel Curi. No, pero no tiene nada de malo. Yo sí creo que a raíz de eso lo van a aprovechar. ¿Ustedes creen que John de Luisa o Gilberto Hernández, intervención en Hacienda, el nuevo secretario general de la Federación, no hayan dicho, a ver, señores, esta situación, ¿quién la va a manejar? ¿Bonilla? Bonilla no va a resolver absolutamente nada. ¿Los clubes van a resolver algo? No. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo auxiliarlo? La Federación cada día se está más distanciada de la Liga MX. Sí, pero eso es lo que yo no entiendo de las nuevas autoridades, inclusive hasta la posibilidad de que lleguen a reintegrar nuevamente a la Liga MX a la Federación, me parecería una buena medida, tomando en cuenta el descontrol que tiene hoy esta Liga Bananera, a la que le pasa esto, de que la cancha del Estadio Azteca está como está, por no haber una comisión revisora de estadios. A mí me gusta que sean previera antes. Sí, pero si estuviera bien manejada. Sí, claro. Pero espera un momentito, se vuelven cotos de poder, ¿eh? No, y aparte, entre ellos se protegen y se cuidan. Las grandes ligas del mundo se manejan aparte, la liga de su federación. Pero finalmente no tiene nada que ver la federación. La FIFA nada más regula la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, claro, no regula las ligas. No regula las ligas. ¿Sabes por qué me parece que no aplica tu teoría, David? Porque ¿de dónde se origina esto? Se origina de una renuncia intempestiva de Memo Vázquez, con la consabida reacción del presidente y del director deportivo, se enfrascan en declaraciones y de ahí surge el tema de los dobles contratos. Es decir, en todo caso, en tu teoría, John de Luisa tendría que haber tocado a Curi, a Memo Vázquez y a Mario Trejo. No fue así. Ellos tuvieron un tema que tenían que resolver, se hizo público, explotó, y las declaraciones de Fidel Curi son las que detonan el tema del SAT. Yo lo que entiendo de David es, eso que tú dices es correctamente, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que John de Luisa aprovechó y le dijo, ¿saben qué? Ahora sí investiguen. No, yo creo que el SAT por iniciativa propia tomó cartas en el asunto. No, estamos abiertos. No, estoy de acuerdo. El fútbol mexicano no ha sido capaz de controlar a Fidel Curi. Curi hace lo que quiere con el fútbol mexicano. Lo ha demostrado una otra vez. Le pegó a un miembro de la comisión de arbitraje, al presidente. Se ha burlado en la cara de los directivos del fútbol mexicano. ¿Qué dijo las autoridades? Dijeron, humillado a alguien de prensa también. Te voy a mandar al SAT. Pero el tema no es Fidel Curi. Justamente, a ver, un tema importante es Curi. Yo siento que la Federación Mexicana de Fútbol quiere que Fidel Curi desaparezca del fútbol. Pero no es el único que porque maneja además no le hace ningún beneficio al fútbol. No es el único que despide a diestra y siniestra. Estoy de acuerdo. Justificación, no es el único que queda de ver a sus jugadores. Correría un riesgo el fútbol mexicano, si tu teoría fuera cierta, correría un riesgo el fútbol mexicano decir, ok, me voy a sacar de encima a Veracruz, pero a lo mejor caen 2 o 3 en el camino. Yo te quiero preguntar una cosa. No es la práctica más sana. ¿Las empresas grandes que manejan equipos de fútbol estén realmente metidas en este asunto? Digo, yo no meto las manos en el fuego por nadie, pero yo veo difícilmente que una empresa, una televisora importante, sea Televisa o sea TV Azteca, que tiene mucha injerencia en el fútbol, Grupo Imagen, yo no creo que ese tipo de empresas se manejen de esa manera. No lo sé. No creo que Cruz Azul se maneje de esa manera. No lo creo. David, ¿apostarías? No lo sé. ¿Apostarías? No creo que Chivas se maneja de esa manera. No, pero hablas de empresas respaldadas por grandes consorcios que tienen además, yo no creo que el grupo de Monterrey, el grupo FEMSA, se maneje de esa manera. Hay que escuchar las declaraciones de los jugadores. De ninguna manera. O sea, los jugadores que declaran y que hablan al respecto son de todos los equipos, ¿eh? Bueno, ayer Salinas públicamente dijo que Atlas lo hace con el respaldo de Televisión Azteca, ¿eh? Claro. No lo maneja Televisión, ¿no es de Televisión Azteca Atlas? Sí, y no es una gran empresa. Ayer, y no maneja. Sí sería bueno, según lo dijo Salinas. Sí sería bueno. Ayer en conferencia de prensa sentado como futbolista del Toluca, ¿eh? Dijo que doble contrato. Lo dijo así. El stripper Salinas, ya me habías asustado. Sí sería bueno, que la Liga MX o la Federación o las dos reglamentaran dentro de su reglamento general que a partir de este momento, aquel que se descubra doble contrato siendo afiliado,
queda expulsado de por vida del Dionisio, fútbol. está reglamentado, Dionisio. No, a ver. No, esto se hace, se respeta. esto se hace Debajo del debajo del agua. Está bien, pero si ahorita tú te estás descubriendo que hay doble contrato en el tema de Veracruz, inmediatamente. En 15 años no se dieron cuenta. No, yo lo que te quiero Hasta decir que pasó es que lo de Memo entonces Vázquez con el inmediatamente señor tendrían Curi. que suspender de Sí lo por vida. sabían. Claro que lo sabían. Inmediatamente tendrían que suspender de por vida a Curi, a Memo Vázquez y a los involucrados. Claro que lo sabían, por eso yo sospecho mucho que esa situación fue A ver, David. empujada por alguien más. Vamos a ver, a- ahí les va. David, no, vamos ¿cómo a- no? a ver, David, No tiene. Vamos, David, como no es comprobable la teoría hasta ahora, lo que sí yo creo es que no puede estar Memo, en este momento John de Luisa y Gilberto Hernández, nuevo secretario general, que además es abogado, es árbitro del TAS, Tipo que muy además inteligente, sí. miembro de la Comisión de Auditoría de la CONCACAF, no pueden estar de brazos cruzados. O sea, no pueden estar, este silencio de ellos es silencio cómplice. Tienen que hablar. El que calla otorga. Claro, tienen que hablar, tienen que pronunciarse, porque esto es algo que les atañe directamente. De acuerdo. La liga está rebasada. Bonilla está rebasado. Hace rato que está rebasado. Bueno. Bonilla ya tiene que Pero irse. espera un momentito, Héctor. Sí. No habló Bonilla, porque Bonilla está No, rebasado. ya habló y la regó otra vez. No Mandó a habló. Memo Vázquez a los tribunales. No habló. que lo expulsa a la no FIFA, habló si lo John hace. de Luisa, no habló el No han secretario hablado, general. no han hablado. Habló Tienen la que hablar. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro, bueno. ¿Qué más quieres? Bueno, la está que bien. tenía que hablar. Y también la ahora- que está la que están engañando Y finalmente. mañana la Federación ante esto de Hacienda tiene que pronunciarse y exigir a sus afiliados, todos son afiliados de la Federación, Correcto. exigirles transparencia y Pero que se espérame una cumpla cosa. la Habrá ley. tiempo, Espérame porque una lo cosa. dijo Aristóteles. A mí- 12 meses de investigación alcanzan para que todo el mundo se 12 meses regularice de- y al final. sí. Pero según Pero John en de cuanto se Luisa, abre el procedimiento, según la Federación, cada club es obviamente responsable de su propia claro, administración. claro. Y son empresas privadas todas ellas. Ahora, Enrique Bonilla, el presidente de la liga, sí habló ayer para ESPN AM, dio la cara, sí dijo que ellos provocan y buscan y promueven que no existan estos dobles contratos. Pero lo saben que existe. Bueno, y que están rebasados porque Están rebasados. ya cuando tú como jugador o empleado aceptas esos dobles contratos, el propio Bonilla dice, señores, ya no puedes acudir a No nosotros, está fuera de jurisdicción tienes que de la ir Federación. a los O tribunales. de la Liga. Sí, pero Así es. Pero a ver, una La pregunta. FIFA lo prohíbe. Porque también lo decía Aristóteles Núñez, tendría que acudir a un juzgado el señor Memo Vázquez. Pero también las autoridades en México tienen que entender que cuando en el fútbol vas a una autoridad civil, Te expulsa la FIFA. te expulsa la FIFA. Claro. O también tienen que Pero hay entender que que ver de la te aplican el pacto de congelan, caballeros. conspiran contra ti aplican y el no pacto vuelves de a trabajar o no caballeros, vuelves a claro. jugar al fútbol. ¿Qué Así le se pasó? manejan las ¿Qué cosas. le pasó a Carrillo? Carrillo tiene el peso del pacto de caballeros en Un su círculo cabeza. vicioso al final de Claro. Es peor que la espada de Damocles lo que tiene Bueno. ahorita Carrillo. No Vamos a puede hablar de dirigir Chivas, un poquito de fútbol de cancha, en lugar de temas fiscales. Y también del Veracruz, que mañana... Chivas abre mañana la jornada 5 jugando en Veracruz y tiene 2 lesionados. Carlos Salcido, el veterano, no hará el viaje. Tampoco lo hará el delantero, el centro delantero, Alan Pulido. ¿Tiene problemas Guadalajara mañana en Veracruz? Ya tiene problemas desde antes de Veracruz. Es un equipo que tiene pocos goles, que no tiene, de los 12 puntos ha ganado 1. El torneo pasado ganó 15 de 51. Es una cosecha muy baja de puntos desde el torneo pasado. Tiene 3 torneos con con una cantidad de puntos muy baja. Ya está metido en problemas de descenso otra Ahora, vez. pero volvemos a un... Ya está. Correcto, Contabilízale estos 3 torneos malos para que el Guadalajara en un año más estemos ya mencionándolo entre los que están luchando por la Ahora, yo sé que esta No hay frase... descenso, pues, pero sería una mancha histórica para el Guadalajara. Yo sé que es una frase vieja porque se ha manejado desde los días de Matías Almeida, pero ¿tiene menos puntos Chivas de los que tendría que tener? ¿Ha jugado mejor de lo que dice la tabla general? A mí no me gusta utilizar la justicia o injusticia en el fútbol y yo soy de los que pregona que al final el resultado manda. Sí. Hablando de los 2 últimos partidos de Chivas, en Toluca Los primeros 45 minutos. y contra Santos en Guadalajara, sí creo que Chivas merecía más. Ahora, si no lo reflejas en el marcador, al final es lo de menos. Sí creo que es un punto crítico, un momento crítico para la gestión de Cardoso. Creo que Chivas tiene muchas posibilidades ahora contra Veracruz y los siguientes partidos, incluyendo el de Necaxa, que es el siguiente en casa, porque yo sí veo un equipo comprometido. Yo sí veo jugadores que están con el técnico y entendiendo
la responsabilidad que conlleva vestir la playera de Chivas. Me parece que es el momento más importante de la era Cardoso en Chivas y yo veo positivo estos 2 partidos que vienen en Liga para Cardoso y sus jugadores. La vez que estuvo aquí a Mauri Vergara, cuando le pregunta a José Ramón si se va a respetar a Cardoso, dice a Mauri, nosotros respetamos procesos, y cuando iba a decir no a las personas, lo interrumpió José Ramón. A mí me da la impresión que si no aprovecha Cardoso a levantar en las próximas 2 o 3 fechas en Guadalajara, le van a dar cuello. Le van a dar cuello. Eso le pasa a Cardoso en Chivas, a cualquiera. o a cualquier técnico en otro equipo. Pero a ver, menos a Ferretti. Pero aquí la cuestión... Porque Ferretti nunca ha estado así. Pero aquí la Pero hay cuestión varios pasa así, entonces, no te preocupes. aquí la cuestión Ahora, pasa que nos está respetando. Ricardo, hoy, según supe, el Guadalajara hizo un esfuerzo gigantesco por traer a Marco Fabián de la Mora. Habló con Marco Fabián de la Mora, directivos del Guadalajara, y Marco Fabián de la Mora le dijo que sí, que ni sí ni que no, pero que él quiere, doble contrato no, que él quiere... Todo lo contrario, digo. Todo lo contrario, agotar hasta las últimas posibilidades de jugar en Europa. ¿Marco Fabián ayudaría a Chivas? Sí, por supuesto. Hombre. No le sobran a Guadalajara futbolistas así, más en la posición de Marco. Si le quitas a la Chofis, cuesta trabajo hoy encontrar en el medio campo de Chivas a un futbolista capaz de generar. Marco podría ayudarle mucho a la falta de gol que tiene el equipo, a aumentar el volumen de llegadas, a incrementar el... Más es canterano, ¿no? No, y ante la ausencia de Pizarro. Sí, por supuesto. Bien, que por no. supuesto. Marco Fabián. Está muy cerquita del Besiktas. O Alanis serían... Ahora, ¿qué es mejor, jugar en el Extraordinarios. Besiktas o jugar en el Chivas? Yo no creo que vayan a regresar. Jugar en Yo Chivas. creo que Tampoco. Jugar en Chivas. Marco Fabián... ¿Pero por qué? va a seguir Ahora, en la Europa. ausencia... ¿Por qué mejor en el Besiktas? ¿Quedarse en Europa? No, la ausencia pero de salir Europa es muy grande. Turquía está en Europa. Ahorita Europa tiene una es parte en muy Europa. grande. La ausencia de Salcido le puede representar a Cardoso encontrar una mejor Chivas juega alineación. Mundial de Clubes, ¿eh? Chivas juega Mundial de Clubes. Bueno, ahí dejamos la polémica, que es mejor jugar en el Besiktas o jugar en Chivas. Por cierto, también están buscando un director deportivo, están analizando nombres en México y también en el extranjero, según dice una fuente. Recomiéndales uno, David. Recomiéndales Yo uno. tengo varios. Bueno, vamos a platicar de temas de la selección mexicana de fútbol. Se ubica en el puesto 16, primer ranking de FIFA después del Campeonato Mundial. Cayó un lugar. Número 16. Estaba en 15, cayó Detrás un lugar. de... Por encima... Bueno, Alemania está número 15. Hoy Francia, 15, Colombia es 14, Francia es 1. Chile es 12. Obviamente. A ver, el ranking de FIFA, aquí está el ranking de FIFA, pero lo que hacía la Federación Mexicana de Fútbol es un ejercicio en el boletín donde decía que México sería número 1 en CONCACAF, obviamente. Sí, Sí lo es. Sí lo es. Sería número 1 en Asia, sí, Lo es. número 1 en África. también, claro. Y en Conmebol sería, me parece que el número 5 o 6. Sí, pues está Argentina. Estaba Chile, que yo a Chile no lo veo en el 2. No, yo tampoco. Sí, ¿basado en qué, no? Si no fue ni el mundial, ¿no? Brasil, que está de Más segundo. allá de los coeficientes que se Brasil es manejan. tercero. y Sigue todo, ¿no? teniendo mucha más importancia, le damos mucha más importancia a este ranking de la que merece, que es La próxima semana, ahí está la clasificación, la próxima semana tendremos ya un técnico interino para dirigir los partidos contra Uruguay y Estados Unidos. ¿Qué es? No lo sé. Vamos, David. No. ¿Quieres inventar?